Me gustaría que podamos leer juntos este salmo precioso. Los que lo sepan de memoria lo pueden recitar. Si no, lo podemos leer en nuestra Biblia. Y dice así, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos a lo largo de la Escritura que habitualmente Dios se presenta con el oficio de pastor. Él se presenta y toma para sí el nombre del pastor y a su pueblo como sus ovejas. Por ejemplo, Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías 40:11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Vemos que en el Nuevo Testamento se extiende y se cumple en Cristo. Dice Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver el contexto de un pastor de aquella época. Este oficio es muy antiguo, ya lo podemos encontrar desde Génesis, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 30:36, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Esto era un oficio muy duro, porque exigía mucha dedicación y el pastor disfrutaba de muy pocas comodidades. Esta labor duraba todo el día. Desde muy temprano el pastor llamaba por su nombre a sus ovejas, las guiaba, como dice el Salmo 23, delicados pastos y aguas de reposo, y al finalizar el día las volvía a llevar a un lugar seguro. Este lugar seguro podía ser un redil, que es como una especie de cerco de palos, un desnivel o alguna cueva. Después el pastor se quedaba velando por si venía alguna fiera por ellas, ¿no? Por lo tanto, nunca se vería a un rebaño de ovejas sin la supervisión de un pastor. La relación del pastor y sus ovejas era muy íntima. Las llamaba cada una por su nombre, las guiaba, ellas le obedecían y solo reconocían la voz de su pastor y no a la de un extraño. Y me gustó mucho un ejemplo de un hombre llamado Morton, y él cuenta una escena que vio cerca de Belén y dice que 2 pastores pasaron la noche y se refugiaron con sus respectivos rebaños para pasar la noche. Entonces él pensó, si están todas juntas, a la mañana siguiente, ¿cómo las vamos a separar? Si a simple vista parecen todas iguales. Entonces este señor, uno de los pastores, se levantó, se puso delante, hizo un sonido particular que solo sus ovejas conocían. Y al poco tiempo tenía alrededor de él todas sus ovejas separadas de las demás. Por lo tanto, las ovejas solo seguían la voz de su pastor. Y vemos en el contexto de David que él también fue pastor de ovejas. Por lo tanto, conocía perfectamente este oficio. Conocía y entendía la profundidad y el significado del mensaje de cuando Dios se revela como el buen pastor. El salmista estaba seguro de que Dios tenía el control de su vida, incluso él lo experimentó durante toda su vida y lo vemos durante los salmos y en la palabra, que él expresa su gratitud, su alabanza a Dios a pesar de la circunstancia que él pudiera estar viviendo. Él expresa con gratitud el trato de favor de Dios con su vida de tal
punto que lo único que desea es a Dios. A él no le falta nada más, simplemente con vivir bajo la providencia de Dios ya le bastaba, ya lo tenía todo. Como dice Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ello, no pueden ser enumerados. El salmista describe la grandeza de Dios, cómo en su soberanía, cómo en su providencia lo cuidó como un pastor con sus ovejas. Vemos en este salmo que David reconoce su condición delante de Dios, a pesar de su posición delante de los hombres, a pesar de sus riquezas, él entendió que todo provenía de Dios. Él reconoció su debilidad como oveja, su necesidad del cuidado, de la protección del pastor y confiesa que era una oveja pobre para tener a Dios como su pastor. Es decir, David se rindió a la voluntad y al gobierno de Dios. Juan Calvino dice, ¿quién entonces entre nosotros se eximirá de esta necesidad? Ver nuestra propia debilidad muestra suficientemente que somos más que miserables si no vivimos bajo la protección de este pastor. La segunda parte de este versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vemos que la destreza del pastor se demuestra o se puede ver claramente cuando él guía a su oveja por caminos angostos, por caminos estrechos. Y vemos que y entendemos que al caminar bajo la voluntad, bajo el cuidado del pastor, podemos andar confiadamente a pesar de la situación, o el camino que tengamos que tomar, o el camino que tengamos que vivir, como dice Salmo 56:13. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Pero también podemos ver, y David nos enseña la profundidad, que una oveja, es decir, un creyente, al estar en este mundo, no está libre del valle de sombra de muerte, no está libre de los problemas, no está libre de los temores de este mundo. La diferencia está en cómo lo pasamos. La fe en Cristo es la que nos recuerda y nos ayuda a entender que Él estará con nosotros y aún más allá de la muerte física, tenemos esperanza de vida eterna junto con Cristo. Dice Juan 17:15, no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de mal. Y estas son palabras de Jesús. El gran enemigo de nuestra fe es la duda y es el temor. Estos son los que nos paralizan y nos llevan a desconfiar del buen pastor. La palabra nos enseña que al único que debemos de temer es a Dios. Cuando dejamos de temer a Dios y ponemos nuestra mirada en otras cosas y tememos más al hombre, este es el verdadero problema. Nos hemos creído la voz del falso pastor, que es el enemigo. Por lo tanto, ¿cómo podemos perseverar y seguir aún en medio del caos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué decidimos? ¿Cómo podemos llevar a la práctica lo que creemos? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 14, 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que para perseverar en la fe, primero
debemos correr al buen pastor. Él nos libra del temor. Dice Salmo 56, 3, 4. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Segundo, debemos confiar en el buen pastor. Él nos aconseja, Él nos guía, como dice Salmo 16, 7, 11. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tercero, debemos poner nuestra esperanza en el buen pastor. Él es justo, como dice Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuarto, debemos obedecer en todo a nuestro pastor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La tercera parte de este versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos que el salmista termina con una oración final. Demuestra su gratitud de vivir bajo la cobertura del buen pastor. Él nos enseña que sus pensamientos no están en las cosas efímeras de este mundo, sino que su mirada está puesta en los cielos, en los propósitos, en los asuntos eternos de Dios. Su vida, su paz, su seguridad no depende de lo que viva en esta tierra, sino que depende del buen pastor. Por ello, él se propone vivir en el temor y en el servicio a Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta aquí hemos visto los beneficios de ser parte del redil del buen pastor. Y me gustaría que en esta mañana reflexionemos juntos. Si podríamos decir como el salmista: Jehová es mi pastor, es mi Señor. Reflexionemos si somos parte de su redil, si estamos siguiéndolo. Es decir, en qué punto de mi vida me encuentro. No lo que sé que debería ser, sino lo que realmente está ocurriendo, realmente lo que estamos viviendo. Y para responder a esta reflexión, la pregunta sería: ¿cómo podemos ser parte del redil de ovejas del Señor? Y yo lo he dividido en 3 puntos, y el primero es restaurando a la oveja perdida. Debemos reconocer que todos nosotros nos hemos alejado, nos hemos descarriado del buen pastor. Y por nosotros mismos, en esta condición, no podemos hacer nada. Y Dios quiere restaurar a sus ovejas perdidas y dañadas por el pecado. Dice el profeta Isaías en Isaías 53, 6. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos está presentando la realidad de que todos nosotros, como ovejas, nos alejamos del pastor. ¿Debido a qué? Debido al pecado. Hemos andado en senderos que ofenden al Señor. Somos culpables. En esta condición no podríamos merecer otra cosa que su ira por nuestra maldad. Pero el Señor es tan grande en misericordia. Él ama tanto a sus ovejas que fue necesario que Cristo se entregara como el Cordero para perdón de nuestros pecados, cayendo sobre él la culpa de toda la humanidad y castigo de Dios, para que tú y yo pudiéramos ser restaurados, perdonados y estuviéramos en paz con Dios, recibiendo la promesa de vida eterna. No porque lo merezcamos,
o hayamos hecho algo bueno, sino porque Dios ve la obra de Cristo en nosotros. El segundo punto es que la puerta del redil de ovejas es Cristo. Por lo tanto, solo a través de Cristo podremos entrar al redil. Dice Juan 10:9, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo a través de Cristo podremos entrar. No hay otro camino, no hay otra verdad. Por eso es necesario que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos y tengamos fe en Cristo. Romanos 10:9-13 nos lo dice de forma muy clara. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, el enemigo viene a matar, viene a robar y viene a destruir. Él nos presenta distracciones, situaciones, personas, trabajos o cosas que parecen buenas. Pero estas nos atan, nos enredan y alejan de la voluntad y dirección del pastor. Es decir, cuando una oveja se aleja de su pastor, es porque comienza a confiar en sus propias fuerzas y se distrae creyendo la mentira del falso pastor. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Por lo tanto, primero, Dios es el que restaura a la oveja perdida. Cristo es la puerta al redil. Y el tercer punto es que Cristo es el buen pastor. Juan 10:14-21. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, esta es la realidad del creyente. Como dice 1 Pedro 2:25, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. Como creyentes esto no queda ahí, sino que cada día debemos vivir con esta actitud de humildad, de temor a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Y con esta actitud, solo con esta actitud, Dios nos irá santificando, transformando, sanando, hasta que nos presentemos delante de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la aplicación para esta mañana es que podamos entender que la batalla realmente
es por la verdad de Cristo. Porque Satanás y el mundo ya están vencidos. Como dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El tema realmente es, ¿estamos reconociendo, confiando, obedeciendo y creyendo en la voz del buen pastor? ¿O estamos enredados en los afanes, en las filosofías, en las comodidades, asuntos, problemas, voces de este mundo lejos de Dios? Debemos como creyentes diariamente y continuamente llenar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras palabras, nuestros actos de la verdad y la palabra de Cristo. Debemos con urgencia, hermanos, mantenernos en comunión con nuestro pastor. Él nos da las armas y todo lo necesario para vencer, para resistir, para avanzar. Pero por este mismo motivo, el hecho de no hacerlo, muchas veces no podemos vencer. Hermanos, somos débiles, somos muy influenciables. En nuestra carne rápidamente nos alejamos del pastor. Somos tan débiles y poco capaces de dejar cosas en nuestras vidas que hacemos daño a nuestra propia vida, a nuestra familia, a la iglesia. Porque al no ser sensible a su palabra, al no ser sensible a su Espíritu Santo, no me doy cuenta de mi condición y ni siquiera querría verla. No quisiera cambiarla, porque siempre la culpa es del otro, o simplemente lo hago porque tengo mis razones. No es tan grave, o hay tiempo para cambiarlo en tal caso. Mi orgullo, mi carne, nunca me mostrarán la verdad, nunca te lo dirán. Pero el buen pastor sí. Pero en Cristo somos fuertes. Por eso cuando yo me nutro continuamente de su palabra, vivo en el temor del Señor, buscando su voluntad y su verdad, en Él podremos resistir, avanzar, caminar en integridad, en su justicia, en su verdad, en su propósito y en su voluntad. El buen pastor vino para salvarte. Él vino para restaurarte. Él vino para guiarte. Él vino para hacerte libre del pecado que llevas dentro. Y Él nos promete que si realmente nos refugiamos en Él, te guardará, te enseñará y te acompañará aún en medio del valle de sombra de muerte. Joel 3:10, diga el débil, soy fuerte. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto nos anima, hermanos, porque no se trata de nosotros, sino se trata de la obra de Cristo. Se trata del buen pastor. Y si Él tiene el control de todo, cada día lo vamos a conocer más. Cada adversidad que pasemos saldremos más fortalecidos, creciendo en fe y madurez en Cristo. Así realmente podremos reflejar al mundo con nuestras vidas que nuestro Dios es el Señor, Él es bueno. De eso se trata, que seamos luz y sal a este mundo. Se trata de mostrar a Cristo porque suyo es el reino, suyo es el poder y la gloria para siempre. Es importante que como creyentes reconozcamos nuestra responsabilidad en todas las situaciones que podamos vivir. Es necesario que reconozcamos nuestro pecado, nos arrepintamos de él y a través de la fe en la obra de Cristo podemos ser transformados a su imagen. Esto nos lleva a ser disciplinados en buscar al pastor, en escuchar su voz
y ser guiados por Él para cambiar y ser transformados. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie una situación, que cambie a un familiar, que solucione un problema, que solucione una relación. Pero muchas veces no estamos dispuestos nosotros a cambiar o hacer lo que Él nos demanda en esa situación. Por eso es necesario que nos esforcemos en reconocer y conocer cada día más su voz y su verdad. Solo a través de la oración, solo a través de su palabra, de meditarla, de pasar tiempo con hermanos que nos edifican, que edifican al cuerpo de Cristo, su iglesia, será posible perseverar en sus caminos. Si no, será muy, muy fácil que en medio de un mundo que tiene tantas voces que confunden, que engañan, que enredan, terminemos alejándonos de la verdad y redil del buen pastor. Su palabra dice, Mateo 24, 13, 14, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay muchas personas que necesitan regresar al redil. Volver su mirada, su atención y vida al llamado y cobertura del buen pastor. Él viene a nuestro encuentro en esta mañana. Él viene a nuestro encuentro para que podamos regresar al redil, para mostrarnos el camino que debemos seguir, para sanar nuestra mente y nuestro corazón. Él viene a hacernos libre de todo pecado que nos asedia. Él viene a quitar todo dolor, temor, ansiedad que nos aleja de su verdad y de su propósito. Él viene en esta mañana a traer su verdad y su dirección. Él viene a traer aliento fresco, descanso, paz en medio de la tempestad. Y esta mañana, a través del poder de su Espíritu Santo, nos alineamos a la voluntad de Dios. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Yo no sé cómo has venido en esta mañana. Yo no sé por lo que estás pasando. Pero Dios nos dice en su palabra, ¿quieres ser sano? Él tiene el poder para transformar toda situación, pero debemos ser responsables. Deja todo lo que te paraliza, deja toda excusa, deja todo argumento y todo lo que te aleja del buen pastor y responde esta mañana en tu corazón al llamado del buen pastor. No es una emoción, es por convicción. La obra del Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos confronta, el que nos alienta, el que nos enseña. Dice Isaías 55, 6, 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.